Nancy Sanabria es una niña de 12 años que necesita con urgencia someterse a un trasplante de corazón para seguir viviendo. Hace 5 días fue conectada a un corazón artificial en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Supongo que detecta en mes de mayo una anomalía del Einstein. Según la doctora Nancy Oreves, que ya no tenía su corazón fuerza. Oñe implantar su pepe corazón artificial gracias a upea o respira. Pero el 25 implantar Curisupe. Ayer urece encarecidamente a la teleaudiencia, oñe concientizar mi janguaja y comer amoreco algunos y parientes con muerte cerebral que y castune pa dona mi chupela y corazoncito na. De esta forma, Margarita Pereira mantiene viva la esperanza en la aparición de un donante de corazón para su hija Nancy, quien hace 4 días fue conectada a un corazón artificial. La niña sueña con seguir estudiando y recuperarse para jugar con sus hermanos. Parte de su familia, de Capibarú, departamento de San Pedro, se mudó a San Lorenzo para acompañarla en su recuperación en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Y falta oreve porque orengo familia en Boriajú, hoy me campaña peja la orengo de uno lo yuroñe puno coapeja. Rico te veo pamba, aparte de eso que se hará tiene bebé de brazo, en brazo, de 6 meses. El donante debe ser de contextura pequeña a mediana, tener un peso similar al de Nancy y de tipo de sangre seropositivo. No obstante, son 6 los niños y niñas quienes, como ella, se encuentran aguardando un trasplante cardíaco que les permita mejorar su calidad de vida.